¿Qué pasa, people? ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmos Salvajes. Seguimos con la lista de reproducción de desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones multiplataforma, DAO y DAM. Y en este vídeo ya te he comentado que la FP, tanto DAO como DAM, aquí te dejo el vídeo donde te lo comento, donde hablo de las asignaturas de primero de DAO y de DAM, pues las asignaturas están un poco obsoletas. Así que si quieres complementar lo que aprendes en esta FP con un plan de estudios actualizado y orientado al mundo profesional, en este vídeo vamos a hablar sobre el plan de estudios complementario y actualizado de lenguaje de marcas, asignatura de primero de DAO y de DAM. Si te interesa esta temática, quédate aquí, suscríbete para no perderte nada y empezamos. Lenguaje de marcas. Ya sabes que lenguaje de marcas en primero de la FP se enseña mal, o mejor dicho, el plan de estudios está obsoleto. ¿A qué me refiero con que está obsoleto? Tú con esta asignatura aprobada deberías de ser capaz de crear de forma adecuada interfaces web, con un diseño responsive, que tengan un mínimo de calidad, etc. Lamentablemente, esto pues no lo vas a tener siguiendo el temario oficial de DAO o de DAM. ¿Por qué? Porque en esta asignatura, en la FP, se hace demasiado énfasis en XML y de HTML y CSS, que es lo que realmente vas a utilizar en el mundo real, se ve prácticamente un tema. Es decir, XML, por ejemplo, es posible que lo toques, no te digo que no, pero por ejemplo vas a ver y vas a hacer trabajos con XSL, con XPath, que no es que yo no lo haya usado nunca, es que no he visto a nadie que lo utilice en el mundo profesional, ¿vale? Sin embargo, HTML y CSS, como toques frontend, lo vas a tocar. Y lo vas a tocar sí o sí. Entonces, bueno, considero que no está bien ajustado a la realidad del desarrollo a nivel profesional esta asignatura, y por eso te voy a dar un plan de estudios que te va a permitir complementar lo que ves en esta asignatura, te va a permitir tener un nivel que le vas a sacar años luz a la gente que solo ha hecho esta asignatura pero no ha hecho este plan de estudios complementario, y además te va a facilitar el salto al mundo laboral, de forma que no te cueste tanto saltar al mundo laboral. Porque cuando saltas de la FP al mundo laboral hay una distancia bastante grande, y haciendo este plan de estudios complementario, digamos que esa distancia te va a costar un poquito menos, ¿no? No con un plan complementario de estudios de una asignatura vamos a cubrir toda esa brecha, pero vamos a ayudar que esa brecha del mundo estudiantil al mundo laboral sea un poquito más pequeña. Así que bueno, vamos a empezar por las bases. ¿Cuáles son las bases que deberías ver? Pues lo primero y obligado es que aprendas HTML5. ¿Qué tienes que aprender? Lo básico, es decir, cuáles son las etiquetas básicas para crear formularios, para crear tablas, para crear los distintos apartados de una web, ¿vale? Y además que comprendas, pues, qué es la accesibilidad, qué es el SEO, que son unos conceptos muy básicos, ¿vale? Y claro, con esto ya estás dando, aunque te parezca poca cosa, un paso de gigante respecto a lo que vas a aprender en DAO o DAM. ¿Por qué? Porque en DAO o DAM, para empezar, no se ve HTML semántico, salvo que tu profesor esté actualizado y actualice los contenidos, que no fue mi caso y no suele serlo, ¿vale? De forma que con unos contenidos de HTML5 actualizados, semánticos, ya vas muy bien encaminado o encaminada. Ahora bien, después de eso, hay que ver CSS, ¿vale? Y te puede parecer fácil, hay mucha gente que dice que CSS es pinta y colorea, bla bla bla, jajaja, muy bonito, pero CSS es un mundo, aunque no te lo parezca de primeras. ¿Qué te voy a recomendar? Que te vayas viendo los selectores, cómo seleccionar un elemento por ID, por clase. No corras, ¿vale? Porque puedes tener la tentación de correr. No corras porque quiero que esto lo tengas muy claro, que te familiarices bien con todo, y una vez que tengas esto claro, que te vayas a temas de especificidad y de herencia. Es decir, si un elemento, por ejemplo, tiene varios estilos apuntando hacia el mismo, ¿cuál de ellos se aplicará? Esto te da mucho juego, ¿no? Pues para que, por ejemplo, eh, te cojas cajitas, hagas cajitas con HTML, ¿no? Y apliques distintos estilos sobre las cajitas, ¿no? Y vayas viendo sobre la práctica, pues la especificidad y la herencia, ¿no? Esto es mucho de jugar y ir
con apuntes y jugando, ¿vale? Para que vayas asentando los contenidos de forma clara. Y luego viene pues la reina de CSS, ¿no? Que es la propiedad display. Porque realmente display es lo más usado. Es decir, sin aplicar display, me gustaría que empezaras pues simplemente practicando y observando pues cuál es el flujo normal de los elementos en la página. Y además que te vayas quedando con algunos conceptos de HTML, como son los conceptos de qué es un elemento en línea, qué es un elemento de bloque, porque van a influir en la representación en la página de dicha página web de forma visual, ¿no? Van a tener esa influencia. Y además quiero que busques información y que experimentes con el modelo de caja. Y una vez que ya te has familiarizado con todo esto, ¿vale? Quiero que te hagas algún proyecto pequeño, pero muy pequeño, usando display float. Y tú me dirás, oye, pero display float o float, que se diría en castellano, leyéndolo como en castellano, es muy antiguo. Sí, tranquilo. Sí, o tranquila, solo quiero que te frustres, es decir, que juegues con ese tipo de display y digas, esto es un horror, no quiero volver a utilizarlo. Es posible que a nivel profesional sí que lo utilices en algún proyecto legacy, pero el display float está totalmente, no recomendado usarlo, obsoleto, y además es un poco infierno, las cosas como son. Y ahora ya, tras haber probado el sabor del display float antiguo, obsoleto, que produce unos dolores de cabeza tremendos, ¿no? Pues quiero que empieces a practicar primero con display flex y luego con display grid, que son los displays modernos, los que vas a utilizar en tu día a día en el mundo laboral con una posibilidad tremenda. Y ahora tú me preguntarás, ¿cómo puedo aprender estos displays? Muy fácil. Te voy a dejar aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Un artículo de nuestro blog donde te doy recursos, que son juegos, ¿vale? Para que puedas aprender tanto CSS Grid como CSS Flexbox, ¿vale? Para que los puedas aprender jugando. Y además te voy a dejar pues la mejor documentación tanto de Flexbox como de Grid existente desde mi punto de vista ahora mismo en internet. Y una vez que tengas muy claro cómo funciona CSS Grid, cómo funciona CSS Flexbox, que oye, que si no te gustan los juegos que yo te dejo, lo pones en el buscador y hay un montón de juegos, tanto de Grid como de Flexbox, no te preocupes por eso. Una vez que ya tengas eso muy machacado y muy claro, vamos a empezar con lo que es el diseño responsive. Es decir, tanto Flexbox como Grid te van a ayudar a hacer diseño responsive. Pero es importante que comprendas que la gente tiene televisiones de distinto tamaño, pantallas de ordenador de distinto tamaño, móviles con pantallas de distinto tamaño, tablets con pantallas de distinto tamaño. Y tu página web se tiene que ver bien en todos los dispositivos, independientemente de cuál sea el tamaño de su pantalla. Así que lo que quiero es que aprendas todo lo que puedas sobre cómo usar Media Query de forma correcta, convenciones, buenas prácticas, etcétera, ¿vale? Para que tengas la habilidad para hacer unos diseños responsive que sean chapó, ¿vale? Y ahora te voy a dar unas recomendaciones ya para acabar. Me gustaría transmitirte, lo primero es que este plan de estudio del lenguaje de marcas DAO o DAM actualizado es complementario al contenido que tú vas a ver en DAO o DAM. Es decir, algunas cosas que son muy básicas, como por ejemplo las distintas formas de aplicar los estilos a una hoja de HTML, eso lo he omitido, ¿vale? Pero sí las vas a ver en la FP. Y por tanto, lo primero que te quiero dejar muy claro es que aunque este plan de estudios esté actualizado y el de la FP no, que no te saltes el de la FP, no le des menos importancia, tienes que estudiarlo y aprobarlo también, pues si no, no te vas a sacar la FP. Ahora bien, es clave que tú pues tengas esta hoja de ruta para saber qué tienes que estudiar y poder tener un nivel adecuado, adaptado al mundo profesional a día de hoy, ¿vale? Pues de esta asignatura, lenguaje de marcas. Por otro lado, también quiero que comprendas que acabando este plan de estudios, pues evidentemente vas a tener un nivel básico de HTML y CSS, que cuanto más practiques, pues más nivel tendrás, pero que tengas en cuenta que la programación no se acaba nunca. Es decir, la programación es algo que siempre puedes estar aprendiendo, siempre puedes estar mejorando, ¿vale? Y luego habrá pues alguien que quizás sea muy perfeccionista, que tenga más nivel y este plan le sepa poco, y me dirá, oye, pero es que no vemos SAS, no vemos preprocesadores de CSS, no vemos postprocesadores de CSS, no vemos animaciones,
es que esto es un nivel muy básico de estilo, ya, pero es que esto es un plan complementario de una asignatura que se llama lenguaje de marcas, de primero de desarrollo de aplicaciones web y de primero de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Por tanto, yo aquí no busco que tú seas un experto en estilos, no busco que seas un experto en CSS, que sepas hacer animaciones en 3D guapísimas con CSS. No, no es esa la intención. La intención es que tú ahora vayas a trabajar a una empresa, una vez que acabes DAO o DAM, y que te pongan a hacer lenguaje de marcas y tú sepas por dónde van los tiros. Porque no te engañes, con el plan con el tiempo que tú le puedes dedicar complementario durante que tú vas haciendo la asignatura de FP, con ese tiempo a ti no te va a dar tiempo a ser un experto en HTML y CSS. Te va a dar tiempo a tener un nivel básico para saber luego por dónde tienes que tirar cuando te pongan algo a nivel profesional. Ya está. Luego es pegarse con el código una, dos, tres e infinitas veces, ¿vale? Y por supuesto, que a ver, que este plan complementario, lo dicho, está hecho para que tú estudies tu asignatura y que este plan de estudios te lo tomes como una asignatura más. Es decir, que lo hagas en tu tiempo libre, de forma complementaria, etcétera. Pero no es para que te hagas un maestro o una maestra de CSS ni de estilos, ¿vale? Luego tú me preguntarás, vale, ¿y esto cómo lo puedo implementar a nivel de proyectos, no? Pues mira, los conceptos más básicos, por ejemplo, pues como el tema que te decía de la herencia y de la especificidad, por ejemplo, un, coger las bases de Flex, de Grid. Yo la recomendación que hago siempre es que tú te hagas cajitas en tu HTML, le pongas distintos colores y vayas jugando con ellas, ¿vale? Y una vez que tú tengas esto, ya y lo tengas claro y tengas los conceptos básicos cogidos sobre proyectos de HTML muy simples, ¿vale? Sobre DOM muy simple, ¿vale? Porque una vez que tú manejas el DOM y comprendes los conceptos de CSS y cómo se aplican a ese DOM y ese DOM es simple, ya te puedes ir a DOM más complejos, ¿vale? Con DOM más complejo, ¿a qué me refiero? A un proyecto real donde vas a tener muchas etiquetas de HTML y vas a tener una estructura de HTML compleja, que sería pues un proyecto más real, ¿vale? Y ahora tú me dirás, vale, Sergio, ¿y de qué hago el proyecto real? Pues te dejo aquí también en la descripción del vídeo, vaya, un artículo donde te doy 10 ideas de proyecto, ¿vale? Pero además te doy una metodología para que no te quedes sin ideas de proyecto nunca, ¿vale? Y eso es algo tremendamente útil. Y ya por último, simplemente te quiero dar la enhorabuena porque si estás viendo este vídeo, muy probablemente tienes la intención de empezar este plan de estudios de DAO o DAM. Te quiero resaltar que hacer este plan de estudios a ti te lleva a otro nivel comparado con la gente que solo está haciendo la asignatura de FP. Ojalá yo hubiera tenido este plan de estudios cuando empecé a hacer la FP, esta asignatura de lenguaje de marcas. Y sin más, simplemente me gustaría, pues nada, darte ánimo. Sé bueno, que quizás te puede haber abrumado tanta información, pero bueno, poco a poco tienes meses para ir haciendo este contenido de forma complementaria a lo que ves en la FP. Y nada, mucho ánimo. Si te ha gustado este contenido, por supuesto, dale like, suscríbete a Algoritmo Salvaje. Vamos a hacer contenido muy interesante y que estoy seguro que te puede aportar muchísimo valor. Y nada, a la prochaine, mes amis.